Lily R me pregunta. Mira, la pregunta de Lily R es un poco larga, pero en resumen, lo que uno de mis seguidores me está preguntando en mi canal de YouTube es lo siguiente. Él me pregunta, oye amigo, de estas marcas que te voy a mencionar, ¿cuál crees que sea mejor? Él me pone dos listas. Me pone una lista de marcas mexicanas y me pone una lista de marcas norteamericanas. Y la pregunta que realmente hace Lily es la siguiente. ¿Piensas que estas marcas americanas superan a todas las marcas mexicanas antes mencionadas? Mira, esta pregunta realmente es una pregunta compleja, así que para poder, si yo me pongo a analizar todas las preguntas, todas las marcas que me está mostrando Lily en esta lista, realmente el video se extendería bastante, así que para poder explicar mejor esta respuesta, vamos a tomar en cuenta a los dos reyes de cada uno de los dos países. Vamos a tomar en cuenta a la marca de Cuadra, que es el rey de la zapatería aquí en México, y vamos a tomar en cuenta a la marca de Allen Edmonds, que viene siendo el rey de la zapatería norteamericana. Respecto a el factor precios, en lo que cabe a la marca de Allen Edmonds, esta es una marca en cuyos precios promedio de los zapatos más o menos oscilan en un rango aproximadamente de los 10,000 pesos. Y en contraste, la marca mexicana de Cuadra es una marca cuyo rango promedio de precios de los zapatos oscila más o menos en un rango de los 4,000 pesos. Ahora, esta diferencia en los precios, uno puede pensar, ok, si los zapatos de Allen Edmonds son más caros, eso significa que los zapatos son de mejor calidad. Esta es una lógica que aplica, sí es una buena lógica para determinar la calidad, sin embargo no es el único factor, puesto que aquí estamos comparando dos marcas de dos países diferentes. Por lo tanto, esta diferencia en los precios de estas dos marcas premium, aquí la diferencia tiene una relación muy directa respecto a el país de origen. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico, me voy a meter un poquito en economía internacional, pero esto es para poder darte una idea clara de la diferencia. Mira, un ejemplo de esto, aquí en Mérida, Yucatán, un trabajador en promedio, el salario mínimo oscila más o menos en el rango de los 4,000 pesos mensuales. En contraste, en Estados Unidos, el salario mínimo para cualquier trabajador en Estados Unidos, el promedio mínimo es de $500 a la semana. Eso quiere decir que en promedio, basándonos en estas estadísticas económicas, podemos deducir que en promedio un zapatero aquí en México gana aproximadamente 4,000 pesos mensuales, mientras que en Estados Unidos un zapatero, teniendo las mismas habilidades y haciendo las mismas horas de trabajo, este zapatero en Estados Unidos gana un promedio de $2,000 mensuales. Esto transformado en pesos, este zapatero norteamericano gana un promedio aproximado de 40,000 pesos mensuales. Esto que te acabo de decir, de un promedio mensual de 4,000 pesos contra un promedio mensual de 40,000 pesos mensuales, esta es una brecha extremadamente grande, una brecha económica extremadamente grande. Por lo tanto, esta brecha tiene relación directa en los precios de los zapatos, lo que significa que para los zapatos de Allen Edmonds, para que le puedan pagar a un zapatero esta cantidad mensual, significa que también de esa manera también tienen que elevarle el precio a los zapatos, para que el precio de los zapatos pueda permitir que la empresa siga generando para los trabajadores y por lo tanto para que la distribución, para que el precio de los zapatos justifique tanto gastos como ingresos y de esta manera pueda seguirse manteniendo la empresa. Esta diferencia de precios está basada en esta diferencia económica. Sin embargo, no es el único factor para determinar la calidad de un producto. Es un buen factor para determinarlo, pero no es el único.
Respecto a la calidad de la piel, sabemos que la marca de Allen Edmonds es una marca que maneja la mejor piel en sus zapatos, es decir, los Allen Edmonds, ellos manejan la piel full grain leather en todos los zapatos de su colección. En contraste, la marca de Quadra pues casi no maneja zapatos en piel de becerro. Sí maneja, sin embargo, la mayoría de los zapatos de esta famosa marca casi siempre están enfocados en pieles exóticas. Por lo tanto, las pieles exóticas que esta marca maneja son muy buenas. Por lo tanto, Allen Edmonds, si bien usa full grain leather en sus pieles de becerro, pero Quadra también utiliza pieles de muy buena calidad en todos los zapatos, en toda la colección exótica de su colección. Por lo tanto, en cuanto a calidad de materiales, ambas marcas están cabeza a cabeza. Ahora, en cuanto al factor construcción, todos los aficionados a la zapatería de Allen Edmonds saben que esta marca maneja la construcción Goodyear Welted, es decir, es un zapato que se encuentra costurado, lo que es la superficie y la suela, y adicionalmente tiene una capa de corcho interno para que de esta manera el zapato sea muy resistente y además es un zapato muy cómodo. Y en cuanto a la marca de Quadra, aunque la marca de Quadra, sabemos, las personas que hemos tenido acceso a una boutique de Quadra, sabemos que los zapatos, tanto zapatos como botas, de la misma manera que Allen Edmonds, estos zapatos también están hechos en construcción Goodyear Welted, lo que significa que también es un zapato muy duradero y que el día que necesiten reemplazo de suela, también de la misma manera se puede quitar y se puede instalar una nueva pieza, haciendo que esta nueva pieza dure por muchos más años. Por lo tanto, en cuanto a construcción, de la misma manera, de nuevo ambas marcas están cabeza a cabeza. Por lo tanto, tomando en cuenta todos estos detalles que te acabo de mencionar, en cuanto al precio, pues ya explicamos que sí existe una brecha, pero también ya te expliqué el porqué de esta brecha en los precios. En cuanto a la calidad de la piel, de la misma manera, están cabeza a cabeza. En cuanto a construcción, también ambas marcas se encuentran cabeza a cabeza. Por lo tanto, volviendo a la pregunta original de que cuál marca es mejor, realmente aquí no existe una respuesta correcta o incorrecta. Aquí depende mucho del factor gusto y del factor de qué tipo de zapato te gusta. Puesto que si nosotros le preguntamos a una persona, a un norteamericano, cuál marca es mejor, si esta persona es muy patriota, lo más probable es que diga que obviamente los Allen Edmonds van a ser mejor por el simple hecho de ser hechos en Estados Unidos. Si lo preguntamos aquí en México, lo más probable es que la mayoría de nosotros pensemos que Quadra es mejor por el simple hecho de que están hechos aquí en México. Pero realmente, basado en todo lo que te he mencionado, en cuanto a características, ambas marcas están cabeza a cabeza. Es decir, ambas te están ofreciendo muy buena calidad por el precio de los zapatos que estás pagando. Por lo tanto, para poder hacer o tomar la mejor decisión, yo creo que aquí dependería mucho de cuál es el gusto o de la estética del zapato o de qué tipo de zapato estás buscando. ¿A qué me refiero con esto? La marca de Allen Edmonds, esta marca norteamericana, está principalmente enfocada en un estilo de zapato clásico. Por lo tanto, si tú estás buscando un zapato clásico de oficina y además te gusta la idea de tener zapatos internacionales, en ese caso la marca de Allen Edmonds es una muy buena opción. En contraste, los zapatos de Quadra, como normalmente están enfocados en pieles exóticas, suelen ser zapatos que están un poquito alejados de lo clásico. Son zapatos que suelen ser un poco más atractivos, un poco más llamativos debido a los materiales. Por lo tanto, si a ti te gusta esto de adquirir un zapato que no sea clásico, es decir, si vas a invertir en un zapato, quieres un zapato que sea un poquito diferente a lo tradicional, estás buscando un zapato diferente, pero además que sea de muy buena calidad y además
¿Te gusta lo que es la idea de conseguir zapatos que sean nacionales para apoyar la zapatería nacional? Y que además de apoyar a la zapatería nacional estés obteniendo un zapato de muy buena calidad. En este caso y bajo esas condiciones, en ese caso, la marca de Cuadra es una de las mejores opciones para que puedas obtener un zapato de muy buena calidad y también, sobre todo, un zapato que sea hecho nacionalmente. Espero que las características mencionadas en este video te hayan sido de utilidad para poder orientarte a resolver esta duda o esta discrepancia cuando se comparan dos marcas de muy buena marca de países diferentes. Escríbeme en la caja de comentarios qué te pareció mi opinión respecto a la manera de desmenuzar estas dos marcas. ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que hubo detalles que omití o que no tomé en cuenta? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. También te comento que cualquier duda que tengas respecto a este video o cualquier otra pregunta que tengas relacionada al mundo de la zapatería, también con todo gusto puedes escribírmelo en la caja de comentarios o en su defecto también puedes escribirme por medio de mis redes sociales. Recuerda que aparezco en Facebook y en Instagram como ShoeShineMex. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto.